mis hermanos. Muchas gracias a los hermanos de la música y también a los de la mesa técnica ahí, que pocos se ven, pero hacen mucho. Qué gusto verlos de nuevo y qué privilegio estar otra vez acá con un poco de frío. La última vez que hubo maratón también prediqué yo. Así que hay algo ahí para mí. Le comentaba al pastor hace un rato y ayer le comentaba a Marco. Marco ayer nos enseñó a los jóvenes y el pastor hoy nos enseñó en la clase, en la escuela dominical. Y bromeamos entre nosotros y decía, no sigan enseñando porque no voy a tener yo nada que enseñar el domingo en la mañana. Resulta que han dicho cosas ambos que yo tenía escritas en mi sermón. Y les aseguro que yo empecé a escribir el sermón primero que ellos, ¿ya? Pero lo que esto que es un poco chistoso, nos confirma que el Señor nos quiere decir algo al respecto de este mensaje que ha redundado todas estas veces. Por eso quiero pedirle que preste particular atención a esto y que seamos todos nosotros de verdad tocados por el mensaje. Entender, mis hermanos, que no es Marco, que no es el pastor Jonathan, que no soy yo, que es el Señor que le está hablando a TBB, porque aquí es donde predicamos, y que necesitamos tomar esa palabra y hacer ese cambio en nuestras vidas. La iglesia, yo creo que en estos últimos años ha sido renovada en muchos aspectos, renovada en el Señor, renovada en el Espíritu. Y creo que está empezando otro de esos movimientos en los cuales el Señor va a traer bendición a la iglesia. Pero debemos cuidarnos porque a la vez vamos a ser atacados. Y creo que un ataque que el Señor está trayendo con frecuencia es la división y es la controversia, las discusiones, las disensiones, las iras, las contiendas, que son pecados que la Biblia claramente rechaza. Como introducción, vamos a la carta de Pablo a Tito, sabemos que esa la estamos enseñando. Hablaba con José temprano, por eso José leyó Mateo, porque habla del testimonio, de cómo nos comportamos con la gente de afuera. Y él daba un lamentable testimonio sobre un compañero de clase que nunca se dio cuenta de que él era cristiano. Algo parecido me pasó a mí en un trabajo. Un día invité a un amigo a la iglesia y me dijo, no, si yo tengo mi iglesia. ¿Cómo? Dije yo. ¿Cómo que va a una iglesia? Y es que nosotros vamos a alumbrar. Ahora, ¿va a alumbrar bien o va a alumbrar mal? Esa es la cuestión. Estamos en Tito capítulo 3, voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. La carta de Tito la escribe el apóstol Pablo, como todos sabemos, y la escribe cerca del año 60 del primer siglo, 64, 65. La escribe para Tito. Y la escribe para Tito porque le necesita dar instrucciones acerca de cómo debe manejar la iglesia en la isla de Creta. Según Epiménides, un autor griego cretense, él decía que los cretenses, los ciudadanos de esa isla, habían borrado la línea entre el bien y el mal. Él decía, los cretenses no diferencian. La palabra cretense era despectiva. Que alguien le dijera a otro, eres un cretense, le estaba diciendo, eres un mentiroso, eres un avaro, eres un problemático. Y esa es a la iglesia que Tito debe enfrentarse. Probablemente la iglesia había sido fundada por los cretenses que habían ido a la fiesta de Pentecostés, donde Pedro dio ese maravilloso discurso en Hechos capítulo 2. Estos cretenses volvieron a su ciudad a vivir su vida normal, convertidos a Cristo, y fundaron algunas iglesias. Pero miren esto, pasaron más o menos 30 años, porque si el Pentecostés fue en el año 33, con la muerte del Señor Jesucristo, y la carta se escribió en el 64-65, hay más o menos 30 años de diferencia. Y Pablo, no sabemos exactamente si estuvo allí o se enteró por alguien, se da cuenta de que la iglesia ha tomado un mal rumbo. Y dice, necesitamos hacer algo para detener eso. ¿Qué pasaba en Creta? Es que los cretenses, con esa fama que tenían, la habían traído a la iglesia.
Por eso es importante, cuando pasemos por esa puerta, simbólicamente, dejar todas nuestras costumbres y todas nuestras construcciones mentales fuera. La iglesia no está para adoptar construcciones, ni costumbres, ni tradiciones de afuera. La iglesia está para que acá se moldeen los santos hijos de Dios. Y el capítulo 2, el capítulo 1 nos va describiendo varias cosas. Sobre todo, Pablo le dice a Tito, debes tapar la boca de los judaizantes, y son palabras de Pablo, no mías. Él dice, porque ellos están causando problemas, debes encargarte de ellos. Ahora, aquí me despierta algo. Si tenemos judíos que por su naturaleza, que habían sido conquistados una y otra vez, exiliados, tenían una resistencia a someterse a los gobernantes, sabemos por todas las revueltas que hubo en el pueblo judío, lo mismo pasaba con los griegos. Tenemos una mezcla complicada aquí, porque va a llegar un pastor y va a decir, miren, ustedes deben obedecerme, y eso no le gustaba a los cretenses. Ellos habían sido piratas en el mar Mediterráneo, habían sido mercenarios, y no les gustaba recibir órdenes. El capítulo 2 entonces aborda la perspectiva familiar, como bien lo decía el pastor Jonathan en la primera enseñanza. Pablo le empieza a decir a Tito cómo debe lucir la familia. Y es que hay una estrecha relación entre la familia y la iglesia. La gente dice que la familia es la base de la sociedad. La familia es la base de la iglesia también. Iglesia enferma, familias enfermas. Familias enfermas, espiritualmente hablando, iglesias enfermas. Y Pablo le describe a Tito el rol de cada uno dentro de la familia. En el capítulo 2, cómo deben ser los ancianos, los padres de familia, cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los jóvenes. Incluso toca un aspecto fundamental de aquella época que es la esclavitud, cómo debe comportarse el siervo. Y Tito capítulo 2, versículo 11 termina diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñando que, y escuchen esta parte, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Recuerde estas palabras. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, y escuche bien, de toda iniquidad y purificar para sí, para él mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. El hermano Abelardo la semana pasada nos hizo una buena explicación, creo que muy buena, de este pasaje. Anoche conversábamos y yo le decía, creo que te toca hacer una prédica solo sobre ese pasaje, porque es un pasaje que contiene muchas cosas, muchas bendiciones, así que lo invito a estudiarlos en su casa. Pero solamente quiero agregar algo que él lo dijo, pero yo lo quiero reforzar. Y es que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. Nunca confunda eso. Nosotros damos buen testimonio por lo que Jesús ha hecho por nosotros. No damos buen testimonio para ganar el favor de Dios. Y yo quiero que eso quede en su mente y en su corazón durante toda la enseñanza, porque claramente esto habla de las obras, del testimonio, de cómo debemos comportarnos frente a la sociedad. Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, recuérdales, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, otra vez, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí hay mucho que decir. Recuerde que se sujeten a los gobernantes. Ya de esto hemos hablado. Por cierto, también me tocó a mí cuando vimos 1 Timoteo capítulo 2 hablar acerca de esto. Y a veces es medio irónico, porque Dios está usando a alguien que salió de su país porque no está de acuerdo con el sistema de gobierno que hay allá. Entonces, si alguien aquí tiene moral para decir que debemos sujetarnos a los gobernantes, aquí estoy. Y
la Biblia es bien explícita en esto. O sea, la Biblia no se guarda nada en cuanto a nuestra conducta hacia los que nos gobiernan. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, no lo busque, solamente para que lo tenga como referencia, dice que debemos someternos a ellos, someternos a los gobernantes. No solamente por temor, dice el apóstol Pablo, sino también a razón de nuestra conciencia. Ahora, quiero hacer un paréntesis en conciencia y publiqué algo ayer acerca de eso. Mis hermanos, la conciencia solamente es buena consejera cuando está sujeta a la palabra de Dios. Que nosotros nos parezca o no bien algo, o que nos sintamos en paz con algo, o que nuestro corazón nos diga algo, no quiere decir que esté bien. Tengan mucho cuidado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La conciencia solamente es buena cuando está sujeta a la palabra del Señor. De otra forma, no le hagamos caso. Tenemos la Escritura, que es la palabra profética más confiable, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha. Así que tenemos la Escritura para eso. Otra cosa que debemos hacer por los gobernantes, volviendo al tema, debemos orar por ellos. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3 lo dice claramente. Debemos sujetarnos y debemos orar para que vivamos quieta y reposadamente, dice la Escritura. Y una pregunta que siempre sale es que, ¿qué tal si los gobernantes son malos? Miren, el siglo I, en el Imperio Romano, yo creo que tuvo los peores gobernantes de la historia. De hecho, ahí están los 5 malos emperadores, entre los cuales estaba Calígula y Nerón. Y Pablo vivió en esa época, Tito vivió en esa época, Timoteo vivió en esa época, Pedro y todos los demás vivieron en esa época. En la época de la iglesia primitiva, la sangre de nuestros hermanos roció el circo romano muchísimas veces. ¿Usted sabe quiénes eran esos que salían en el Coliseo a pelear con leones? Eran nuestros hermanos. No querían adorar, alabar al emperador y los mandaban al Coliseo. Y nosotros tenemos malos gobernantes. La época medieval, Reina Valera, nuestra Biblia, esos hombres fueron perseguidos por la Inquisición. Tuvieron que huir de su país, esconderse. A uno de ellos lo culparon de ser homosexual para que ningún país lo recibiera. A ellos les fue mal. Hablamos de la reforma el viernes en la noche. La reforma y la posreforma fue terrible para los que no pensaban o los que pensaban diferente acerca de eso. Mis hermanos, hasta el siglo pasado, a principios del siglo pasado, apedreaban a los cristianos aquí en Sudamérica por predicar que no debían adorar imágenes. Y nosotros tenemos malos gobernantes. Yo creo que estamos en el momento más cómodos para salir a predicar el Evangelio. Estamos en el momento más fácil de ir con una Biblia por la calle, hablando de nuestro contexto, en Chile, en Sudamérica. No estoy hablando de Medio Oriente ni de África, estoy hablando de acá. Tenemos esa facilidad. Por cierto, estudiando esto reflexioné en lo siguiente, nos damos cuenta nosotros que quizás seamos una de las últimas generaciones con esa posibilidad. ¿Ha valorado usted eso? Quizás mis hijos y los nietos de algunos de acá tendrán que volver a esconderse. Eso posiblemente pase. ¿Sabe usted eso? Mi hermano, se me eriza la piel de pensarlo. Que Ángel David tenga que congregarse en su casa porque si sale con una Biblia lo van a tildar de quién sabe qué cosa. Eso puede pasar. Aprovechemos esa libertad que tenemos hoy. Nada nos detiene. Nada. Nosotros debemos obedecer, sujetarnos a ellos. Y si nos ordenan algo que va contrario a la fe, ¿qué hacemos? Mis hermanos, la Biblia lo explica claramente. Vamos por favor a Hechos capítulo 5, versículo 25, para que veamos un ejemplo. Y miren, estos ejemplos me gustan porque no son aplicaciones. Los que saben un poco acerca de predicaciones entenderán lo que digo. No necesita aplicar el texto. El texto en su contexto original de Hechos capítulo 5 habla exactamente de eso.
Hechos capítulo 5, versículo 25. Para que entiendan lo que está pasando acá, los discípulos, el Señor es llevado al cielo, los discípulos empiezan a cumplir su ministerio de predicar el evangelio y por supuesto los líderes judíos no querían que eso ocurriera. Ahí llevan preso a Pedro y a Juan, el ángel los libera y ya ellos son advertidos de que no pueden predicar el nombre de Cristo. El versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, alguien vino a acusar a los apóstoles que estaban predicando. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, versículo 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Ellos habían estado presos ya por predicar a Cristo. Están hablando del nombre de Cristo, por si acaso. Ya ellos habían estado presos. Y ahora le dice el que está hablando con ellos, habéis llenado a Jerusalén de vuestra crítica y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesús. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí tienen la respuesta. ¿Hasta dónde voy a obedecer yo a los gobernantes? Hasta que me manden a hacer algo antibíblico. ¿Tiene que votar? Vote. Pague su tributo al César, lo que es del César, sus impuestos hoy en día. Obedezca las normas de tránsito, de convivencia, de lo que sea, obedézcala. Hay una pareja del mismo sexo que quiere casarse en TV, no podemos. Lo sentimos mucho, pero no podemos hacerlo. Porque la Biblia se opone a eso, claramente. Y dice, sigue diciendo el apóstol Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. No le preocupaba ni un poquito a Pedro lo que pensaran de lo que él tenía que decir. La verdad bíblica. Y ellos ahí empiezan a predicar el evangelio, pueden leer los versículos que restan en su casa. Y ¿saben qué ocurre aquí? Llega Gamaliel, ¿se acuerda de Gamaliel? El profesor de Pablo, el gran rabino. Sí, para mí Pablo era una inminencia en el judaísmo, imagínense el maestro. Y dice Gamaliel, hermanos, si esto no es de Dios, se va a acabar solo, esto va a parar solo. Pero si es de Dios no lo vamos a poder detener. Ese hombre era sabio. Y después que sucede esta intervención de Gamaliel, versículo 40, siga leyendo conmigo, Hechos 5:40, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y Pedro y los muchachos se fueron a su casa ya. Hasta aquí vamos a volver a tomar los barcos, a pescar. Esto se acabó ya. Mis hermanos, si eso hubiera sido la actitud de ellos, hoy no estuviéramos aquí. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esos eran cristianos valientes. Ellos eran valientes. Ellos sabían cuál era su propósito en la tierra. No era encender la luz para esconderla, como leyó José. Que la luz brille con libertad. Hasta las últimas consecuencias. Hermanos, usted y yo venimos todos los domingos acá. Tenemos Biblias de estudio, programas en las computadoras, acceso a videos de internet y lo que usted quiera. En los últimos 50 años se han impreso más libros que en toda la historia. Tenemos acceso libre a todo. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Cumplamos nuestro ministerio. ¿Hasta dónde obedecemos? Hasta donde el Señor lo ordene en su palabra. Recuérdelo bien,
no nuestra conciencia, no nuestros principios, no nuestras preferencias políticas, que cada uno puede tener la que quiera, sino la Biblia es nuestra guía. Bíblicos bautistas. La Biblia es la guía. Los cretenses, como lo dije al principio, tenían problemas con la autoridad. Dice Tito 1:10, hay muchos contumaces, es decir, irreverentes, personas que no obedecían, personas que no les gustaba que le dieran una orden o que les establecieran un sistema jerárquico. Ellos tenían problemas de respeto a la autoridad dentro y fuera de la iglesia. Nosotros no debemos ser así. Obedeced a vuestros pastores como aquellos que deben dar cuenta. Gobernantes, pastores, líderes, jóvenes, sus padres, son autoridad. Dice Romanos que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Así que tenemos eso. Y hay otro consejo acá en la conducta hacia la gente de afuera, hacia los no creyentes, dice el versículo 2, que a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, mostrándose con toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Con quién hay que mostrar mansedumbre? Puede contestar, con todos los hombres. Hombres ántropos, hombres, mujeres, ¿no? O sea, el género humano. Con todas las personas debemos ser de esa forma. Arriba preguntaban, ¿cómo tratar a alguien que nos ha hecho mal? Miren, hay algo que podemos hacer. Y es que si no basamos nuestro trato hacia las personas que nos han tratado mal, si no basamos nuestro trato hacia ellos en sus acciones, voy a poner un ejemplo. Rodri, un ejemplo, Rodri me trata mal. Si yo empiezo a pensar en lo que Rodri me hizo, yo no lo voy a perdonar. Yo debo pensar en lo que Cristo me mandó, que es amarlo. Porque la palabra de Cristo para mí debe ser más importante que la palabra de Rodri. Así funciona esto. Si yo empiezo a ver la ofensa que me hicieron y a la persona y a tratar de perdonarlo por él, difícilmente voy a llegar al perdón. Dígame si ya lo estoy cerca de perdonar y vuelve otra vez. Ya estoy casi que se me olvida y retoma otra vez. Por eso debo priorizar la palabra de Cristo. Amaos los unos a los otros. Si yo me someto en obediencia a mi Señor, yo voy a amar. Independientemente de lo que me hagan. Hablamos de Pablo allá arriba antes de creer. Esteban fue lapidado y Pablo estaba allí. Fue parte de eso. Señor, no le tomen en cuenta lo que están haciendo, dijo él. El mismo Señor Jesús lo dijo también. Porque es una conexión vertical hacia el Señor, directa. No pasa por más nadie. Es mi relación con Él la que está en juego. La iglesia de Cristo, y es la primera conclusión, debe mostrar el carácter de Cristo. Si usted es cristiano, muestre a Cristo en sus acciones. Y yo sé que es algo difícil, pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, no olvidemos de donde Cristo nos sacó. Podemos empezar por allí. No olvidando de donde Cristo nos trajo. Dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, y presta atención a esta frase, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Mire, le quiero mostrar, vamos por favor a Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas 5, 32. Uno de los pasajes empleados de mala manera y con más frecuencia de la Biblia es este. Cuando usted trata de corregir a una persona, muchas veces no es esta exactamente la frase, pero es la idea que comparte. Es que Dios vino a buscar a justos, no a pecadores. Otra versión es que Él vino a buscar enfermos y no sanos. Y eso es verdad, pero es una media verdad. Y una media verdad es una mentira. El Señor Jesús vino a buscar
pecadores, porque sin el Señor Jesús no hay justos. Es imposible que el Señor Jesús viniera a buscar justos. No habría justos si Él no habría venido. Romanos capítulo 3, versículo del 10 en adelante dice, porque no hay ni uno bueno, todos se perdieron, aún se hicieron inútiles. Así que imposible que el Señor haya venido a buscar justos. Pero Lucas capítulo 5, versículo 32 dice el mismo Señor Jesús, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la partecita que muchos no se acuerdan. ¿Y cuál es la idea? Es que sí, el Señor nos amó y nos trajo con lazos de amor a su iglesia y nos hizo parte del cuerpo de Cristo para la redención futura. Él lo hizo, siendo nosotros pecadores, dice Efesios capítulo 2, cuando estabas muertos en delitos y pecados. Eso es verdad, pero tiene un fin y es el arrepentimiento. Nadie va al hospital queriendo empeorarse. Sería ilógico. Nadie va con el doctor para empeorarse. Van a mejorarse. Ahora, la pregunta que me nace es si tenemos tiempo en la iglesia, si estamos exponiéndonos a la palabra, si estamos buscando a Dios en oración, ¿por qué no nos parecemos más a Cristo? Si esto está pasando en la vida de alguno de nosotros, acérquese a mí al finalizar la enseñanza. Si usted nota que hace 2 años estaba igual que hoy, acérquese a mí o al pastor o a cualquiera de los diáconos o a su líder de ministerio después de la enseñanza. Y dígale con sinceridad, hermano, necesito hablar contigo. Me siento que no crezco espiritualmente. Y la iglesia va a ser bendecida con eso. Muchas veces decimos, es que me da vergüenza, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Otra vez, a usted no le debe importar qué vamos a pensar nosotros. Piense qué va a pensar el Señor. Y si por otra parte, mi hermano, mi hermana, usted está creciendo espiritualmente, usted está activo, trabajando para la iglesia y cada día el Señor le toca su vida, no se me vuelva orgulloso porque eso no es suyo. El Señor lo salvó, el Señor lo va a perfeccionar, el Señor lo va a santificar. Su gloria y su honra son el motivo de eso. No es suyo, es de Él, a Él le pertenece. Así que si avanza, manténgase humilde. Y si no avanza, vaya con humildad a los líderes para que los ayudemos. Algunas razones por las cuales debemos recordar para qué Cristo nos llamó. El fin de este cambio, de salir del pecado, de la muerte espiritual a la vida eterna, es la gloria de Dios. No se olvide de eso. Miren, Dios nos llamó para salvarnos del infierno. Eso es verdad. Amén. Pueden decir amén si creen que es así. Él nos salvó para salvar, nos llamó, nos sacó de ahí para salvarnos del infierno. Pero eso lo hizo para su gloria. Cantamos hace un momento el Salmo 23. Dice el Salmo 23, capítulo 3, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Saben por qué lo hace? Por amor a su nombre. La raza humana existe para la gloria de Dios. Dios es Dios, con nosotros o sin nosotros. El único motivo por el cual usted existe es para darle gloria a Dios. Hablamos de Romanos capítulo 8 ayer, capítulo 1, perdón, ayer, como la creación muestra la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros no queremos mostrar la gloria de Dios? Si somos criaturas suyas, hechuras suyas. Otra razón por la cual Dios nos llamó es para predicar el Evangelio. Es un privilegio que solamente entre la creación tenemos nosotros. Predicar la palabra es un privilegio que Dios nos dio a nosotros. ¿Por qué no disfrutamos eso? ¿Por qué no disfrutamos ese privilegio? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El viernes en la noche discutíamos acerca de ese pasaje, pastor,
¿Y a quién se lo dijo? Bueno, yo estoy leyendo ahí que está mandando a aquellos que fueron sacados de las tinieblas a la luz admirable a anunciar a quien los rescató. Y a mí me sacó de las tinieblas a la luz admirable, yo debo anunciarlo. Así que a esas personas va el pasaje. Si a usted fue sacado de las tinieblas a la luz admirable, tiene que predicar el evangelio. Y otra razón por la cual debe recordarlo es para agradecerle a Él, agradecerle a Dios. El agradecimiento hoy en día es tendencia en las redes sociales. Ya ven que soy líder de jóvenes, ¿no? Agradecer, ser agradecido. Mis hermanos, si no somos agradecidos a Dios, de nada vale el agradecimiento. Usted puede agradecer al universo, a la suerte, al cosmos, a quien usted quiera, y eso no sirve de nada. Usted debe agradecer a Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe, y el que hizo todo lo que existe. Y para ser agradecidos, bueno, nos basta con leer el versículo 4 de Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad, gracias Señor por su bondad, de Dios nuestro Salvador y su amor, gracias Señor por su amor, para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gracias Señor por su misericordia. Mire si no hay que agradecer. Hermano, le quiero pedir 5 minutitos más para finalizar. Muy probablemente estas verdades las conocían los cretenses. Los cretenses seguramente sabían esto. ¿Saben cuál era el problema de ellos? Que no lo llevaban a la práctica. Hay dos males en este sentido que acompañan a la iglesia desde el principio. Mucho aprendizaje sin práctica, o el otro extremo, mucha práctica sin saber nada. Mucha práctica sin saber nada, nos movemos por sentimientos, por razonamiento, por lógica, y cometemos o terminamos en herejías. Así directamente. O mucho conocimiento sin ser aplicado, y nos llevamos todo eso al sepulcro y ahí quedó. No damos testimonio del Señor, no compartimos con los demás lo que sabemos, y también es un error. Los cretenses, como les dije, quizás esa iglesia tenía 30 años, 30 años, aunque no parezca, yo tengo 32, es decir, tenía mi edad esa iglesia. Y esta gente ya sabía, obviamente no conocían la Biblia, porque recuerde que la Biblia se estaba formando. De hecho, esta carta llegó a ellos después, pero tenían a los apóstoles y tenían la doctrina apostólica, sabían cómo hacerlo. Quizás una carta a Pablo hubiera bastado. Pablo, tenemos duda con esto, ¿qué hacemos con los gobernantes? Y Pablo les hubiera escrito, bueno, ¿leyeron la de los romanos? No, ahí se la reenvío para que la lean. Y hubieran arreglado su situación, por ejemplo. Debemos, y es el último punto, conocer, predicar y practicar esta salvación. Conocer, predicar y practicar esta salvación. ¿Dónde la conocemos? Aquí. Somos nosotros los encargados de darle a usted las herramientas para que esté preparado para toda buena obra. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Somos nosotros quienes lo formamos para eso. Predicar es trabajo de ustedes, de cada uno de nosotros, pero me refiero a ustedes como iglesia local. Nosotros les enseñamos aquí y cada quien sale a predicar. Nosotros predicamos por nuestra parte y como cuerpo pastoral y la Grey predica por su parte. ¿Cómo predica? Con el testimonio, con buenas obras, con la Biblia, porque es importante eso. Mire, si usted se porta bien toda la vida en el trabajo y nunca le dice a los compañeros es que yo me porto bien porque yo soy cristiano, ellos nunca van a entender eso. Ah, una buena persona y ya, ahí quedó. Usted tiene que complementar con la Escritura, porque la fe viene por el oír la palabra, no por ver que alguien se porta bien. Y en el versículo 5 en adelante, entonces, el apóstol Pablo nos explica muy claramente el Evangelio, y a los que les gusta evangelizar, tienen aquí un pasaje muy bueno para eso. Dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia. Hay una palabra para eso. Gracia. La salvación es por gracia. Yo quiero que preste mucha atención a la persona que quizás está acá por primera vez o que ya ha venido pero que no ha entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador. Lo primero que usted tiene que saber acerca de la salvación es que es gratuita. No tiene que hacer absolutamente nada para ser hijo de Dios. Debe confiar en que el sacrificio de Cristo en el Calvario fue suficiente para eso. No hay obra, no hay forma de hacerlo por otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si aceptamos que hay al menos una pequeña luz aparte de Cristo, podríamos aceptar entonces que el Islam, que el catolicismo, que el judaísmo, que el hinduismo y quién sabe cuántas miles más de religiones llevan a Dios. Y no es así. El único que da vida, el único nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos es el Señor Jesús de Nazaret. Confía en Él esta mañana. No se va a arrepentir. ¿Y sabe qué va a pasar después? Dice más adelante, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren, esto igual que el pasaje que predicó el hermano Abelardo, necesita una prédica aparte de esa sola frase. Pero si usted deposita su confianza hoy en el Señor, el Espíritu Santo va a venir a morar en usted. Va a ser morada en usted. Y va a empezar a dar buenos frutos. No porque usted quiera sorprender a alguien, sino porque va a ser su nueva naturaleza. Porque Él lo va a hacer partícipe de su naturaleza divina. Dice la Escritura, el Espíritu de Dios vendrá a ti a morar y te hará una nueva criatura apta para el cielo. Él te hará justo. Y finalizamos entonces con el versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los que somos salvos tenemos la confianza de que cuando Cristo venga o cuando muramos, vamos a estar con Él. La muerte se convierte en una buena noticia cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador, porque es el final de nuestra carrera. Eso es solo buena noticia. Y terminan del versículo 8 al 14 y deja algunas enseñanzas prácticas, solamente las voy a pasar por encima. Dice, evita las cuestiones necias y genealogías, y esto está haciendo un énfasis muy puntual en los judaizantes, porque recuerden que el arma de los judíos para demostrar que eran judíos era su descendencia. Yo soy hijo de este, como lo vemos por ejemplo en Mateo capítulo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Le dice el apóstol Pablo a Tito, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora, le puedo dar un consejo. Puede cambiar la palabra ley ahí por cualquier discusión que usted considere vana. Le voy a dar un ejemplo. ¿Podrá la mujer cristiana usar pantalón o no? Ahí tiene. Esas son discusiones que no tienen provecho. ¿De qué color tiene que ser la corbata del predicador? ¿O tendrá que venir con corbata? A mí me gusta venir con corbata, pero a lo mejor a alguien no le gusta. ¿Eso qué provecho tiene? Tiene provecho eterno. Nos reíamos anoche con Camilita y con Cristian en la camioneta porque iban hablando de qué representaban los símbolos de Apocalipsis. Y Cristian decía que un símbolo era un tanque de guerra y Camila decía que era un helicóptero. A mí me alegra que los padres y los hijos de la iglesia estén hablando sobre la Biblia. Eso es maravilloso, hermano, es una bendición. Pero Cristian decía, no, porque el tanque dispara por adelante, y Camila decía, el helicóptero que suena como los caballos, y iban todo el camino en eso. Gloria a Dios por eso. Pero entrar en discusión por eso, mis hermanos, ¿de qué aprovecha? ¿Qué sentido tiene si es un carro, un tanque, un helicóptero? ¿Cuál es el sentido? Dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hablábamos recién arriba acerca de Gálatas y Mateo 18, ¿no? Los pasos, primera habla tú con él a solas,
llévalo con unos testigos y después tráelo a la congregación. Bueno, aquí dice en el versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Se salta el último paso. ¿Y por qué será? Bueno, conversamos con el pastor y decíamos, bueno, el que está causando división no lo vamos a traer a la congregación. Congregación, escúchenlo, lo que tiene que decir. No, si está causando división, hay que cuidar a la iglesia de este tipo de personas. El fin, mis hermanos, el fin de toda disciplina es la restauración. Yo quiero que eso esté claro, tanto en Mateo 18 como aquí en Tito capítulo 3, versículo 10 y en todas las partes de la Biblia. Restaurarlo, volverlo al diseño original que Dios le ha dado. Y versículo 13, Zenas y Apolo iban a viajar y Pablo le dice, deben ser encaminados. Esa es una palabra antigua que mi pastor antiguo me enseñó. Y se trata de cubrir todas las necesidades del viajero. ¿Dónde va a llegar? ¿Quién lo puede auxiliar en el camino? El dinero para viajar, la comida, el cobijo, todo lo que necesita para que el viaje sea bueno significa encaminar. Y dice, ¿con qué sentido? Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y es que todo el Señor lo preparó. Tenemos un departamento para ayudar a las personas que están pasando con necesidad. La hermana Patti Valdés, que está allá, levante la mano, hermana, mírenla allá. ¿Ve? Y el diácono Cristian Pérez, que no está por aquí hoy, son los encargados de eso. Así que si usted conoce o sabe de alguien de la congregación que está pasando necesidad, ellos son los indicados para ayudarle. Y si quiere también bendecir a alguien, a través de ellos. ¿Por qué a través de ellos? Bueno, porque así cuidamos de que todo sea transparente y de que nadie esté abusando de ustedes. Porque para eso está la iglesia, para cuidarlos. Y entonces no seamos sin fruto. Saluda, termina el versículo 15, a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Hermanos, Tito 3, un manual de cómo debemos vivir para la gloria de Dios. La iglesia está siendo trabajada por el Señor en este tiempo. Y necesitamos empezar a dar buenos frutos. Pero esto basado en el amor mutuo. Así que la invitación hoy es que usted empiece a mirar a Cristo y deje de mirar cualquier problema que tenga con su hermano. Y si es necesario pedir perdón, pida perdón. Y si es necesario dar perdón, dé el perdón. No podemos traer ofrendas al Señor si estamos disgustados con nuestros hermanos. Yo voy a comenzar desde aquí y le quiero pedir perdón a cualquier persona que yo haya ofendido dentro de la congregación. Y si alguien cree que me ha ofendido, yo lo perdono. No tengo nada en contra de nadie, porque el Señor Jesucristo me enseñó que la marca distintiva es que nos amemos los unos a los otros. Permítanme orar por ustedes. Señor, muchas gracias, Padre, por esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque nos ha dejado instrucciones claras, precisas y puntuales de lo que usted desea de nosotros. Ayúdenos, Señor, a poner primero lo necesario, a no perdernos en discusiones vanas y sin fruto, a no perder el tiempo en complacernos a nosotros mismos, a entender que si empezamos a prestar atención a la Escritura, vamos a cumplir su voluntad en nuestras vidas y vamos a ser una iglesia tranquila, una iglesia sin divisiones, sin iras, sin contiendas, sin rivalidades, un cuerpo, una novia como usted desea conseguir cuando venga a su boda. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo importante, en lo necesario, y que así, con naturalidad, seamos esa luz que alumbra delante de los hombres, individualmente y también como congregación. Te pido, Señor, ahora que pongas en los corazones de todos nosotros, de todos absolutamente, perdón para los que nos han ofendido. Te pido también, Señor,
que pongas humildad para aceptar el perdón de aquellos que nos lo ofrecen. Y también, Señor, te pido perdón para aquellos pecadores que hoy acuden a ti, que hoy te quieren como Señor y Salvador en sus vidas. Perdónanos, Señor, por distraernos en lo que no aprovecha. Perdónanos, Señor, por perder la mira, porque tuvimos el ejemplo de tus primeros hijos, Señor, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, y tuvimos el ejemplo de Cristo, que aún muriendo en la cruz, ofreció perdón. Ayúdanos a ser más como tu Hijo. Ayúdanos a ser más como Cristo. Ayúdanos a ser más la iglesia que usted quiere. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.